Pablo era judío, pero tenía la ciudadanía romana. Y es importante entender este concepto en la lección de hoy. Y era un hombre extremadamente educado, conocía muy bien las leyes. Entonces hace unos planteamientos aquí que a algunas personas quizás les resulte un tanto extraño, pero que están basados en una profundidad del pensamiento cristiano, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero para uno entender bien de qué se trataba todo este contexto en que estaba el apóstol San Pablo, pues encontramos aquí que esta es una epístola que el apóstol escribe a los romanos. El mensaje primordial de esta carta es la salvación de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Y la justificación por la fe. Y la justificación por la fe, dos cosas que son pilares de la fe cristiana. Número uno, que el evangelio es para todo el mundo, que los judíos no podían entender eso muy bien, y que la justificación es por la fe y no por las obras. Eso es el otro gran postulado del evangelio, porque a uno le gustaría hacer algo por salvarse, pero no importa lo que hagamos, la salvación solamente es por la fe, solamente es por la fe. Estas son las dos cosas que en esa epístola se plantean de una manera detallada y sumamente profunda. Por eso es que a la epístola de los romanos se le conoce como la Biblia en miniatura. Hace la exposición de lo que es el mensaje primordial, fundamental, completo, de una manera escueta, pero completo en su esencia fundamental, de lo que es el plan de salvación. Es una epístola que es difícil de entender por estas mismas razones. Entonces, Roma, como todos sabemos, era la ciudad más grande del mundo en ese momento. Era capital del Imperio Romano, con 1.2 millones de personas, donde la mitad de estos eran esclavos. O sea, Roma es una ciudad grande, la Roma como tal, la ciudad, 1.2 millones. No estamos hablando del Imperio Romano, que serían muchos más millones, en un mundo donde no estaba tan poblado como está ahora. Pero si uno se imagina una ciudad en esa época con 1.2 millones de habitantes, es una ciudad que para esa época era extremadamente grande. Y había muchos esclavos. Y como la esclavitud también es un tema que está de moda, y los issues raciales y los issues en Estados Unidos de derechos civiles, también es bien pertinente entender este contexto en que se encuentra esta epístola. Era esta ciudad conocida por su riqueza, por su lujo y despilfarro, y tenía representantes de todas las naciones. Es decir, que era una ciudad cosmopolita, como decir Nueva York. ¿Cuántos de ustedes han estado en Nueva York? Hay gente de todas partes del mundo. Y allí había una iglesia, que era la iglesia de Roma. Y esa iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles. Entonces ese es el contexto en que esta epístola, el apóstol San Pablo le escribe a los romanos, sabiendo que ya está próxima su muerte. Pero para él la muerte no es un evento que lo saque de su carril, lo saque de su forma y su concepto de entender el evangelio, sino que es un evento más de la vida. Y él se ocupa de exponer estas verdades. No está preocupado de si me voy a morir o no me voy a morir. Él sabía que en Roma iba a encontrar, poco antes de ir a Roma, el que escribe esta epístola. Pues entonces vamos a entrar de lleno a explicar estos pasajes que se encuentran en Romanos capítulo 13, de ahí en adelante. Comenzamos con el versículo número 1. Vamos a pedir a la hermana Adelaida que lea este versículo. Fíjense que el apóstol Pablo aquí está diciendo claramente que si hay unos gobiernos establecidos, esos gobiernos están establecidos, como dice ahí, por Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Dios establece gobierno? ¿De cuándo acá Dios establece? Porque nosotros lo que nos gusta pensar es todo lo contrario, que Dios no se mete en nada de la política de este mundo. Lo que pasa es que cuando uno interpreta la voluntad de Dios, la voluntad de Dios tiene dos componentes.
Un componente es donde se establecen unas leyes, se establecen unas reglas, que ya eso desde el Antiguo Testamento se veía claramente. En el Decálogo Divino, los 10 mandamientos fueron dados por Dios y hay una voluntad expresa de Dios hacia el ser humano. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, hay una voluntad permisiva de Dios. Se conoce así en términos teológicos. ¿Y por qué se dice que es una voluntad permisiva? Por la sencilla razón de que Dios es el autor de todo. No se mueve una hoja de un árbol si no es porque Dios lo permite. Así que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Y algunas de esas cosas que hay sobre la tierra, que están dentro de lo que Dios permite, no necesariamente que sean correctas, pero Dios lo permite por alguna razón. A veces Dios permite hasta la injusticia. Y uno dice, ¿cómo es que Dios permite la injusticia? Bueno, porque a veces, al permitir la injusticia, brilla la verdad y eventualmente florece la justicia. Para nosotros es muy difícil entender cómo es que Dios hace las cosas. Y es muy difícil entender cuál es esa voluntad permisiva de Dios. Ahora es importante que nos sometamos a esa voluntad. Damos la voluntad de Dios que nos establece su ley, lo que espera de nosotros, no para que seamos salvos, sino para que establecemos una vida que sea sana y que esté acorde con lo que Dios quiere mejor para nosotros. Porque cuando nosotros decimos que queremos y nos proponemos obedecer la voluntad de Dios, no es que nosotros estamos haciendo un favor a Dios, es que eso es lo mejor para nosotros, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero aparte de esa voluntad que Dios tiene para nosotros, se nos hace difícil a veces entender esa misma voluntad. Más difícil se nos hace entender la voluntad permisiva de Dios. Hay gobiernos, Dios permite que haya gobiernos. Ha habido gobiernos sobre esta tierra que han sido tan terribles, tan malsanos, tan perversos, que Dios ha tenido que intervenir en la historia. ¿Sí? Y eso ha sucedido. Pero mientras tanto, aquí la visión paulina es que el gobierno que está establecido por la voluntad permisiva de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que sujetarnos a eso, como nos sujetamos a la voluntad de Dios. Eso, ¿qué ustedes opinan? Es un poquito difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos, hay gobiernos que se lucen en su maldad y en sus atropellos. Hay un dicho que dice, es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Es de un autor latinoamericano, pero en cierta forma también es un principio bíblico. No es bueno sufrir la injusticia, pero es peor cometerla. Así que mejor uno cuidarse de no cometerla, y si la sufre porque no hay remedio, pues la sufre. Así que ahí se entiende por qué dice que por Dios han sido establecidas, que eso es lo que yo he querido explicar con estas primeras palabras. Entonces seguimos aquí con el versículo número 2. De modo, Ani. Fíjense que aquí el apóstol Pablo está explicando bien cuál es la función de la gente que establece las leyes y quienes las hacen cumplir, que es el sistema judicial. Que en nuestro sistema republicano de gobierno, pues hay 3 grandes ramas. La rama ejecutiva, que es el gobernador y su gabinete, la legislativa, que hace las leyes, y lo otro es la rama judicial, que es la que se ocupa de que las leyes se cumplan. Dentro de esa rama judicial, pues está un sistema de tribunales mediante las personas son enjuiciadas, mediante unos procesos en que se le da a las personas una oportunidad de defenderse. Según nosotros las vemos ahora mismo y las entendemos, tenemos que concluir, fíjense, que en nuestro sistema judicial hay unos elementos que garantizan que la persona, si ese proceso se lleva a cabo adecuadamente, va a ser juzgado de una manera justa. Ahora, como todos ustedes saben, que el que hizo la ley
hizo la trampa. A veces en nuestras cortes, en nuestros juzgados, se establecen culpabilidades que no son y se establecen inocencias que tampoco son inocencia. Y esa es la realidad que vivimos. Yo me gustaría pensar que la mayor parte de las veces nuestro sistema judicial funciona. Y yo creo que es así. Quizá no se puede decir esto acerca de muchos países del mundo. Y por eso ustedes se preguntarán por qué el hermano Senki trae esta reflexión en este momento. Bueno, porque como estuvimos apuntando al principio de la lección, este evangelio es evangelio para todo el mundo. Y en todas las partes del mundo no existen los mismos sistemas judiciales. Es posible que aquí nosotros estamos en un sistema donde hay una garantía, que sobre todo que se le da a los acusados, pero hay otras partes del mundo donde no existe este sistema judicial. De hecho, este sistema que nosotros tenemos de justicia está basado en gran medida en lo que es el derecho romano. Pero ese derecho romano está profundamente influenciado por los principios cristianos. Así que si nosotros vemos que hay unas cosas buenas dentro de nuestro sistema de justicia, se lo debemos también a esa influencia cristiana. Así que cuando el apóstol San Pablo dice que hay que obedecer a los gobiernos de esta tierra, es obedecer a todos los gobiernos. Nosotros hemos sido afortunados que tenemos unos gobiernos que no son tan malos, pero hay gobiernos que han sido terribles. Así que, hermanos, sigamos leyendo porque todavía sobre esto hay algo más que decir. Hermana Adelaida. Sí. Y fíjate que le llama que son servidores de Dios, pero es dentro de ese concepto. Ok. Continuación. Ok, entonces en esos versículos anteriores, él vuelve a explicar el por qué es tan importante la obediencia a las autoridades de la tierra. Fíjense que hemos establecido aquí que hay una legitimidad en términos de la voluntad permisiva de Dios. Pero entonces él dice que esta gente en el detalle de sus funciones, en cierta medida están cumpliendo la voluntad de Dios. Él creía en el derecho romano. El derecho romano es un derecho que era bastante justo. Y nuestro Código Civil, nuestras leyes están basadas, nuestro derecho está basado en el derecho romano. Para enfatizar y esclarecer el hecho de que no es el sistema, no es la forma, tiene una importancia, hay unas cosas básicas que tienen que darse, pero en última instancia, quien determina cuál es el obrar correcto, justo y cristiano es ese corazón del hombre, lo que hay en ese corazón. Y ese corazón solamente es bueno si tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, pues es muy difícil. Y hay gente que no aceptan a Cristo, pero tienen un corazón cristiano, déjeme decirle, por otra parte. ¿Ve? O sea que tampoco podemos tener una gringola ni un pensamiento estrecho con relación a esto. Así que es un poco difícil explicar esta lección y para algunos puede resultar un tanto controversial algunas de las cosas, ¿verdad?, que yo estoy diciendo aquí. Pero lo único que debemos de ver es el amor. Lo único que yo le debo aquí a ustedes es que yo los ame. Si yo no los amo, ¿qué quiere decir? Que tengo una deuda, entonces le estoy debiendo eso. Y si ustedes no me aman a mí, la única obligación que ustedes tienen es amarme a mí. Si ustedes no me aman a mí, tienen una deuda con Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Así que, hermano, no es fácil amar y más difícil aún es definirlo. Pero para esos fines lo mejor es uno ir siempre a la palabra. Así que vamos para terminar. Siga leyendo, hermana Adelaida. Del 9 en adelante, sí, del 13. Ok, él está redondeando aquí la norma de conducta. Pero el apóstol San Pablo cierra ese capítulo haciendo referencia a las normas de conducta que debemos tener los cristianos. Y como esas normas de conducta muchas veces
pues impiden que nosotros nos podamos realizar plenamente como cristianos. A veces la gente ve la mala conducta que uno pueda tener como que yo estoy ofendiendo a Dios. Mire, a Dios nadie lo ofende. Dios está mucho más allá de eso. Nosotros lo que estamos haciendo es haciéndonos daño a nosotros mismos cuando no cumplimos con la palabra de Dios. Y cuando Dios nos castiga a nosotros, nos castiga no porque tenga coraje con nosotros, nos castiga para demostrarnos su amor. Y esas son las ideas paulinas, que son las ideas básicas del Evangelio de Cristo. Para Cristo lo importante es el ser humano, su salvación. Hoy en día en algunas iglesias lo importante es el lujo, la ostentación. Y para muchas personas eso le atraen y quieren ir a una iglesia donde eso exista, donde sienten que su estima propia está aumentando. Si van a una iglesia donde van 10,000 personas y donde el pastor anda en un jet, yo voy a esa iglesia, pues yo soy de tal iglesia, Esas son personas que tienen una baja autoestima, que necesitan eso para sentirse que son algo, que tienen un valor. Desgraciadamente, ¿verdad? Eso, pues, a veces se dan esas cosas en los seres humanos. Pero lo único que nosotros tenemos que tener presente y con claridad en nuestro pensamiento es que lo único que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón y serle leal a eso, lo único es a la palabra de Dios, a las enseñanzas, al ideal de Jesucristo, a la salvación. Esas son las cosas, ese camino que nos está establecido de esa manera, de una manera tan sencilla por nuestro Señor y explicado de una manera tan diáfana por el apóstol San Pablo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que atesorar en nuestras vidas. Y a veces tenemos que estar vigilantes de nosotros mismos, porque no es cierto, hermanos, que nos conozcamos plenamente. No es cierto, hermanos, que no cometamos pecado. No es cierto, hermanos, que no cometamos injusticia. Todas esas cosas podemos estar sujetas a ellas. Tenemos que vigilarnos. No es que Dios nos vigile. No es que Satanás nos tira por un barranco abajo. Satanás está ahí y sabemos cuál es la ocupación de Satanás. Él no cogió desempleo con esto del COVID. Siempre está activo. Satanás no está cogiendo el desempleo. Él está ahí para tendernos la trampa, para hacernos la jugareta. Pero nosotros no podemos echar la culpa a Satanás de todo. Tenemos que vigilarnos y pedir la ayuda de Dios para que nos dirija en esta vida, porque no es fácil ese camino. Así que en ese camino tenemos el issue de las leyes de los humanos. Vemos recientemente, para terminar, porque no puedo dejarlo mencionar, el problema de Estados Unidos con la libertad de la esclavitud y con que somos iguales pero separados, hasta hace poco, donde el negro se tenía que sentar en la parte de atrás de una guagua. Y entonces donde hubo unas personas, por ejemplo el caso de John Lewis, que murió recientemente, que acompañó mucho al doctor Martin Luther King, y él una vez le dieron unos macanazos por la cabeza, que él creyó que ese era el último día de él, y él lo que practicaba era la desobediencia civil. Y uno se dice, bueno, pero aquí dice que tenemos que obedecer a los gobernantes de esta tierra. Nosotros tenemos que obedecer a los gobernantes de esta tierra, pero tenemos que tener también una conciencia. Nosotros no podemos violar las leyes. Martin Luther King se sometió a la injusticia de las leyes, que es diferente a violarla. Tú violas la ley, tú buscas ir a un tribunal y reclamar que tú no cometiste ningún delito, que tú vas allí a defenderte. Pero ni Martin Luther King ni John Lewis jamás fueron a un tribunal a reclamar justicia. Ellos fueron a demostrar allí que ellos estaban siendo víctimas de una ley injusta, de unas leyes injustas. Por eso cuando ellos practican la desobediencia civil, nosotros viéndolo en el contexto de la historia y mirando hacia atrás la historia, nos damos cuenta que ellos estaban correctos,
que su actitud era una actitud cristiana, porque ellos lo que hacían era obedeciendo la ley. Se estaban sometiendo a esa injusticia, lo único que lo hacían de una manera tal que develaba para el resto de la nación y del mundo entero la justicia de esa ley. No era desobedeciendo la ley, era mostrando la injusticia de esa ley. Eso fue lo que hizo Martin Luther King y John Lewis y esas personas que estuvieron a su lado. Así que tengo que, por obligación, al explicar esta lección, traer esa aclaración.